Salmo capítulo 28, verso 1. Lea conmigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma. Lea conmigo bien fuerte. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden a el sepulcro. Diga conmigo: háblame, Señor, en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y al Señor dele un aplauso bien bonito y bien fuerte, con un gloria a Dios, a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga conmigo oración. Una vez más, diga conmigo oración. Nosotros el lunes pasado hablamos acerca, o tocamos parte de lo que era el tema de la oración. Y hoy quiero recalcar algo que no solamente es oración, sino que también es fe y tiene que ver con nuestra identidad como hijos de Dios. Diga conmigo gloria a Dios. Un ejemplo: ¿quién sabe que su papá y su mamá son su papá y su mamá? Levante la mano. ¿Usted está convencido que ellos son sus papás? ¿Sí o no? ¿Usted está convencido que su papá es su papá y su mamá es su mamá? ¿Convencido? ¿Tiene dudas? Dice: pastor, yo quiero saberlo. Nosotros, ¿cómo estamos convencidos que nuestro papá es nuestro papá? Porque nos hicimos una prueba de sangre, ¿sí o no? No, eso ya es ser desconfiado. A su nombre. Por ejemplo, mi papá es mi papá no porque haya hecho una prueba y yo digo: su sangre es compatible con la mía y dice que él es mi papá. No, él es mi papá porque es mi papá. O sea, desde que nací fue la primera persona cuando tuve uso de razón que vi, y a partir de ese momento asumí que es mi papá. El mismo caso con la mamá. No porque dijeron: Gabriel, queremos que para que usted compruebe que sus papás son sus papás, vamos a hacerle un examen y usted es el hijo de ellos. No, mi papá es mi papá desde el momento que tuve conciencia. Mi mamá es mi mamá desde el momento que tuve conciencia. Y usted pregunta: ¿qué tiene que ver eso con lo que leímos? Vuelvo y le digo: tiene que ver con identidad. Vamos por partes. Parte número 1: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Primer pelea entre el versículo. Ojo a esto. Esto tiene que ver con identidad. Primer pelea: a ti clamaré, oh Jehová, ¿qué cosa? Roca mía. Pero mire lo que dice ahí: no te desentiendas de mí. Es como si yo le dijera a Dios, ya le voy a decir por qué, Padre. Es como si yo le dijera a Dios: Dios, voy a hablar contigo, pero espero que tú me escuches. No sé si lo puede escuchar de esa forma. Clamaré a ti, oh Dios, roca mía, no te desentiendas de mí. Como queriendo decir: no me olvides, no me abandones, no me dejes solo, tenme en cuenta. Olvidando, escúcheme bien, que la oración no es algo como que se pone una carta en el buzón del correo y ese buzón se va. No es como agarrar y colocar un mensaje en WhatsApp o en cualquier otra aplicación y esperar que la persona del otro lado lo vea. No es la oración así. No es como una carta que yo envío a ver si el destinatario se digna de escucharla, de verla, de atenderla, de leerla. La oración no es eso, que es lo que este personaje bíblico él está planteando. Él está planteando: voy a hablar contigo a ver si le prestas atención a lo que yo te estoy diciendo. No te desentiendas de mí. Siendo y cuando la oración no es eso. ¿Qué es la oración? Por ejemplo, si vamos a Jeremías, encontramos una palabra dicha por el mismo Jeremías en profecía dada por Dios. ¿Qué dice esa profecía? Clama a mí. E inmediatamente acompaña la respuesta. Dice: clama a mí y yo te responderé. Como queriendo decir, la oración no es algo que envías a ver si se escucha. No. El Señor dice: quien ora es escuchado. ¿Quién está entendiendo? Diga conmigo gloria a Dios. No es que oré a ver qué es lo que pasa, sino oré
porque me escuchó Dios. Ahora entiende por qué este hombre está contradiciéndose en lo que está pidiendo, porque está diciendo: clamaré a ti, oh Jehová. Pero después dice: no te desentiendas de mí. ¿Acaso la oración no me quiere decir que Dios me atiende cuando sea, donde sea? Porque si yo clamo en el bus, me escucha Dios. Clamo en la calle, me escucha Dios. Estoy trabajando en una antena de 50 metros de altura, clamo a Dios, Dios me escucha. Quiere decir que la oración es atendida donde sea. Y si la oración es atendida donde sea, el que la escucha tiene que estar ahí. Ahí viene la omnipresencia de Dios, que está ¿en dónde? En todas partes. Entonces yo decirle a Dios: voy a hablar contigo, no te desentiendas de mí, pero si te tengo al frente. Ahí es donde viene la identidad. ¿Qué es la identidad? Yo soy hijo. Bueno, si es lo que yo creo, si no lo crees es otra cosa. Pero yo soy hijo. ¿Por qué soy hijo? Primero, porque a los que creyeron en el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no necesito una prueba, una comprobación. No necesito un certificado. No necesito un examen de alguien que diga: compruébeme que usted es un hijo de Dios. En el momento que yo acepté a Cristo, le permití que entrara a mi vida, paso a ser hijo de Dios por la Biblia. No necesito una prueba mayor para que la persona diga: demuéstreme que es un hijo de Dios. Un ejemplo, como le pasó al apóstol Pablo. No todos los llamados en todas las personas son de la misma forma. En el caso del apóstol Pablo, fue una luz que lo botó del caballo y posteriormente lo adoptó, lo recibió como apóstol, lo recibió como hijo de Dios. A usted lo botó de un caballo, el Señor no lo botó. Usted de repente iba por la calle y vio una luz, de repente a algunos les pudo haber pasado. No quiero decir que no pase, puede pasar. Algunos simplemente fue llamado por una enfermedad, otro fue llamado por una experiencia religiosa o una experiencia espiritual, otro fue a través de una visión, otro fue a través del sueño. Pero todos estos llamados, aunque sean diferentes, fueron hechos por el mismo Dios. Por ejemplo, yo cuando fui llamado por Dios, ni tuve una visión, ni vi, qué sé yo, un arcoíris. No tuve ese tipo de revelación. Nuestro misionero la tuvo. Fueron dos llamados diferentes, pero no quiere decir que por no tener el mismo llamado que alguien más tuvo, no soy hijo de Dios. ¿Qué necesito yo para tener prueba que soy hijo de Dios? Que Jesucristo dentro en mi corazón. Diga conmigo: gloria a Dios. Ahí es cuando viene la parte del Padre. A su nombre. Clamaré a ti, oh Jehová, roca mía, pero no me dejes. ¿Cómo le puedo yo decir a un Dios que no me deje cuando está siempre ahí para escucharme? Es como decirle a alguien: ¿por qué me dejaste? Pero lo tienes al frente. Estás hablando con él, lo tienes cara a cara. ¿Cómo le puedes decir que te dejó cuando lo estás viendo? Cuando lo tienes al frente, cuando te escucha, cuando te presta atención. Entonces el problema no es de quien está al frente, el problema es de qué es lo que creo yo. ¿Y qué es lo que creo yo? No creo en mi oración. Porque la oración, dice el Señor, ¿qué cosa? Clama a mí, yo te responderé. Estoy aquí, dice el Señor. ¿Para qué? Para oírte. Estoy aquí, ¿para qué? Para escucharte. Estoy aquí, ¿para qué? Para prestarte atención. Entonces, no es que el Señor abandone, no es que el Señor nos deje, es que yo no creo en mi oración. A su nombre. Y hay gente que no cree tanto en su oración, que termina cayendo en el error que Dios escucha más a otros que a unos. Entonces, cuando la persona, para que su oración sea oída, necesita que alguien más lo haga, para él o ella tener la seguridad que Dios lo está escuchando,
Dejo de creer en mi oración para empezar a creer en la oración de alguien más. Dejo de creer en lo que yo hablo con Dios para empezar a creer lo que alguien más hable con Dios. Y de repente ese alguien no está hablando con Dios por ti y tú estás totalmente confiado en eso. Siendo y cuando el Señor me dice a mí que yo hable con Él, no porque Él no esté presente, sino porque está presente. Cuando hablamos con Dios es la mayor señal de que el Señor está frente a nosotros y nos está escuchando, porque Él al que clama, dice la Biblia, que le responde. Dios oye nuestras oraciones y está ahí para nosotros. A su nombre. ¿Quién cree en su oración? Levante la mano. No quiero mirar. ¿Crees en lo que hablas con Dios? Eso es identidad. Sé que soy un hijo y como hijo Dios lo va a hacer. ¿Me dejo entender? ¿Será que alguna vez un hijo que está estudiando, que está en el colegio, será que el hijo se preocupó alguna vez por el uniforme, por los zapatos, por los cuadernos, por los lápices, por el marcador, por los colores, por el compás, por todo esto? El hijo un día se levantó diciendo: ¿qué hago? ¿Cómo consigo todo esto? ¿Sabe quién pasaba por el cuarto preocupado y veía cómo el hijo estaba durmiendo y hasta roncando? El papá. ¿Qué hago para los útiles de mi hijo mañana? Y el hijo durmiendo tranquilo. ¿Y sabe qué hizo el hijo para conseguir los útiles? Solo le dijo en una ocasión: mamá, papá, aquí está la lista, esto es lo que necesito, pare de contar. A dormir tranquilo. Y el otro a preocuparse. ¿Y sabe por qué el hijo sabe que los útiles van a aparecer? Pues porque aquel es su padre. No sé si me dejo entender. Él es el papá. Él no va a ir a pedirle al vecino de la tienda: ay, vecino, es que como mi papá no sirve para nada, ¿será que usted me regala los cuadernos? No, él le dice: papá, es esto. Y él no sabe cómo el papá lo va a hacer, pero el papá lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él es ¿qué? Un hijo. ¿Qué es esto? Identidad. Cuando yo no creo que Dios me va a responder, es porque ni siquiera creo que soy su hijo y no soy merecedor de Dios ni de las cosas que Él puede entregar. Entonces esto, más que ser una oración de Señor, voy a orar a ti porque eres mi roca, pero no me vayas a dejar solo, es de una persona, amados hermanos, que todavía no ha descubierto, no le han dicho, todavía no le han hablado que Él no es un desconocido delante de Dios. Tú no eres un desconocido delante de Dios. Lo que hablaste con el Padre lo tiene presente, y en su tiempo Él dará la respuesta a aquellos que son sus hijos. ¿Quién es hijo? Diga amén. ¿Por qué crees en tu oración? Porque creo en mi Padre. Así de simple. Su nombre. Pastor, lloré, pero estoy preocupado. No crees en tu oración, tampoco menos en tu Padre. Porque si yo creo en mi Padre no me va a dejar. ¿Qué padre ama ver el sufrimiento de sus hijos? Incluso la Biblia dice que Él no pondrá carga mayor que la que no podamos soportar. Quiere decir, el Señor también te pone tu carguita. ¿Por qué es malo? No, pastor, porque quiere ampliar tu capacidad. Si no, mire lo que dice la Biblia en el Éxodo. Ahí es cuando uno se hace la pregunta: bueno, y si Dios está en el cielo y escucha, ¿por qué permitió tantos años el pueblo vivir en esclavitud? ¿Por qué? Pero si usted mira a ese pueblo en el ejército, usted dice: entiendo por qué Dios lo dejó tanto tiempo. Diga conmigo, gloria a Dios. Un día nosotros compartimos esa enseñanza de un pueblo que creyó que era esclavo y sin darse de cuenta estaba en un gimnasio de preparación para lo que venía. Diga conmigo, gloria a Dios. Así Dios hace con los que son sus hijos. Pastor, está pesada la carga. Tu papá sabe qué está haciendo contigo, cómo lo está haciendo. Tú solamente habla con Él, confía en lo que le dijiste al Señor, porque Dios te va a responder cuando sea necesario. Así es nuestro Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Póngase de pie y dele un aplauso bien fuerte a Cristo. Diga amén.